Muy bien, esta es la segunda clase sobre Nicolás de Cusa, así que quieres aprender filosofía. Hoy es 17 de julio del 2021. Y ustedes se acordarán que en la última clase donde tratamos el tema de Pace Fidei, la paz de los fieles, una obra de 1453 de Nicolás de Cusa, habíamos hablado de que cierra después de una discusión con 17 representantes de religiones y culturas y naciones, termina con una discusión de epistemología, es decir, cómo se sabe, la manera en que la mente conoce la verdad. Insiste Cusa y lo demuestra que existe esa verdad cognoscible por el hombre y termina la discusión eh, con ese planteamiento del método de la epistemología del conocimiento. Ahora, nuestro tema hoy es seguir con esa discusión exactamente, la cuestión de cómo la mente humana, siendo reflejo de la mente de Dios, eh, entiende, conoce la verdad, qué es la verdad y cuál es el método de conocerlo. Para llegar a eso en Idiota da Mente, que tiene varias traducciones de latín. Uno es un ignorante discurre sobre la mente, otro es idiota sobre la mente, cuando el idiota no tiene el mismo significado del español hoy en día, de que uno es un idiota, un imbécil, sino una persona común y corriente, una persona, un lego, es otra traducción que hemos hecho. Eh, pero lo importante es el diálogo sobre el tema de la mente. Para entrar en eso, quiero empezar con una pequeña discusión sobre epistemología como tal en Nicolás de Cusa. Y para eso vamos a hablar un poco de otro diálogo, de otro escrito de Cusa que se llama Sobre las conjeturas. No lo he encontrado en español, pero voy a poner algunas citas que traduje en la pantalla para que puedan ver eso en el monitor. De entrada les digo que cuando Cusa habla de conjeturas y conjeturar, no tiene el sentido de a ver qué locuras que me ocurren, ¿no? No es ese tipo de conjetura. Creo que la imagen mental que uno debe tener, lo más cercano, creo, es la idea de hipótesis. En el trabajo de Platón, que muchos de ustedes conocen, ¿no? La idea de conjeturar algo, hipotetizar algo. Bueno, en ese sentido, sobre las conjeturas, es un escrito de 1440, antes de Pace Fidei, 1453, y también antes de Idiota da Mente, que es de 1450, si mal no recuerdo. Y sí, 1450. Entonces, lo que plantea sobre las conjeturas Cusa es que hay cuatro unidades mentales, hay cuatro niveles jerarquizados de conocimiento. Y él los describe de la siguiente manera. Voy a compartir la pantalla para que espero que puedan ver lo que tenemos ahí. Sí se ve, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Entonces, este es un diagrama que hice yo de lo que Cusa explica en Conjeturas y habla de que el nivel superior del conocimiento, lo que abarca todo, es Dios, eh, que la inteligencia, lo que él llama inteligencia, nosotros podríamos llamar quizás creatividad o la pura creatividad, funciona en un nivel un tanto inferior a eso, pero es una unidad mental, es una manera de pensar y entender con cierto concepto de cómo se trabaja el conocimiento. Un nivel inferior a eso es lo que él llama alma racional. Eso sería como la lógica formal, lo que hoy podríamos llamar racionalidad o las matemáticas o algo por el estilo. Y el nivel inferior de conocimiento son esas unidades que él
llama cuerpo sensible o la percepción sensorial. Entonces se establece jerarquización de la siguiente manera. Acuérdense de estas 4 unidades, porque las voy a quitar y pasar a las citas para que las puedan leer conmigo. Está hablando de ese diagrama que les presenté. Dice, la mente expresa estas unidades mentales en signos vocales. La primera, la superior, y la más simple, la denomina Dios. La segunda, la raíz, que no tiene raíz que la anteceda, la denomina inteligencia. La tercera, la contracción cuadrática de inteligencia. Paréntesis, contracción, algo contracto, tiene que ver con el tema de lo que envuelve y desenvuelve, es el nivel de lo que está desenvuelto. La contracción cuadrática de inteligencia. La tercera es la contracción cuadrática de inteligencia, es decir, lo que la inteligencia produce al desenvolverse. La denomina alma racional. Sin embargo, la última, el total bruto, que está desenvuelto y no desenvuelve nada adicional, se conjetura que es cuerpo. Perdón por la falla, el error de dedo ahí, conjetura. Entonces, esa es la manera en que plantea estas 4 unidades y su jerarquización. Ahora, luego pasa a discutir cómo funciona la mente al trabajar en estos niveles. Dice, deja a un lado el tema de Dios por el momento. Dice, bueno, vamos a hablar de esta cuestión de inteligencia que pueden conceptualizarlo como creatividad. Sobre eso dice lo siguiente. Uno ve que las preguntas que suponen que una de dos oposiciones se puede negar y solo la otra afirmar respecto a esta entidad se plantean incorrectamente, ¿verdad? Los opuestos. Esa unidad intelectual es, por así decirlo, la raíz envolvente de aquellas oposiciones que en su desenvoltura son incompatibles. De hecho, aquellas oposiciones que son incompatibles en su unidad racional, cuadrática y desenvuelta, están envueltas en ella, o sea, en la unidad intelectual. Dicho de otra manera, lo que parecen ser oposiciones o cosas opuestas al tercer nivel, en el nivel del alma racional o de la lógica, las aparentes contradicciones de que algo no puede ser A y no A a la vez, esas contradicciones encuentran su unidad porque están envueltas en la coincidencia de opuestos que está en el nivel superior, que es la inteligencia o la creatividad. Ahora, ¿cómo entender esa relación entre inteligencia y alma racional? ¿Cómo es posible tener esta idea de la coincidencia de los opuestos? Que es lo que acabo de describir aquí. Bueno, lo plantea de la siguiente manera. Dice, si la racionalidad, el tercer nivel, ¿verdad?, que es inferior a la inteligencia, si la racionalidad investigara la inteligencia y la comprendiera sin signo sensible alguno, ¿cómo podría iniciar su iluminación? La inteligencia, por lo tanto, está relacionada a la racionalidad como Dios mismo lo está a la inteligencia. ¿Ok? Entonces, de la misma manera en que todo está envuelto en Dios y Dios lo desenvuelve en el nivel de la inteligencia, lo que pueden parecer contradicciones o cosas opuestas a nivel de la inteligencia está unido, envuelto, complicado, muchas maneras de decirlo, está envuelto en Dios. El paralelismo que establece Cusa es que de la misma manera en que Dios tiene relación a la creatividad o la inteligencia, es la misma relación que la inteligencia o creatividad tiene con el alma racional, con la lógica formal. Y sigue diciendo,
La inteligencia, por lo tanto, no es nada que se pueda decir o nombrar, sino que es el origen de los conceptos racionales de todo, de la misma manera en que Dios es el origen de la inteligencia. Entonces ya estableció aquí un concepto que se basa en una relación, un paralelismo. No se puede definir en sí lo que es ni la inteligencia, ni el alma racional, ni Dios, ni nada, sino hay que entender esa relación, porque son niveles, como ahorita vamos a ver, inconmensurables. No se puede usar la misma métrica para trabajar en esos diferentes niveles. Y por cierto, pues de una vez les digo lo que Cusa dice en otro documento, otro de los 3 diálogos del idiota. Uno es el idiota de la mente, otro sobre pesas y medidas, y luego hay otro sobre la sabiduría, creo que se llama. Un segundo, vamos a dejar entrar a más personas. Y lo que pasa ahí, entre paréntesis, en esa discusión, en la sabiduría, es que un gran filósofo le pregunta al idiota, al ignorante, pero ¿cómo es posible, si Dios es inconcebible, cómo puedo tener un concepto de Dios? Y el ignorante le dice, es muy fácil. Puedes tener un concepto de lo inconcebible de la misma manera en que tienes un concepto de concepto. Y eso es lo que está diciendo aquí de otra manera cuando dice que la relación entre Dios e inteligencia es la misma relación que entre inteligencia y el alma racional. Bien. Luego amplía la discusión y dice lo que les acabo de mencionar, que son métricas diferentes. Dice, un mundo, de estos 4 mundos, un mundo no cuenta, ni habla, ni hace algo como el otro. Por ejemplo, las inteligencias, la creatividad, no se cuentan como las piedras o los animales, ni hablan estos como los hombres, sino que cada mundo emplea su propia manera. Entonces, para poder hacer mediciones o comparaciones, dice Cusa, solamente lo relativamente infinito puede explicar lo relativamente finito, pero no viceversa. Uno no llega a una comprensión de la inteligencia partiendo del alma racional y uno no llega a una comprensión del alma racional partiendo de la percepción sensorial. Es al revés, la causalidad es al revés. Pero trabajando esta idea de que las métricas no son idénticas, son inconmensurables, luego pasa y dice, y esto es sobre las conjeturas, dice, por lo tanto, un polígono rectilíneo no guarda proporción con el círculo, porque la racionalidad no logra la coincidencia de la curva y la línea recta. Pues más claro no canta el gallo, ¿verdad? Qué idea más interesante. Que hay algo inconmensurable entre una línea recta y una curva. Y luego lo elabora, como habrán visto en muchos de nuestros escritos, Cusa, y esto lo hace en La Docta Ignorancia, lo hacen 10 escritos. Esto no es en un solo lugar que lo dice Cusa. Para él, esta demostración geométrica es fundamental para su concepto de epistemología, que se remonta a estos 4 niveles jerárquicos de conocimiento. Jerárquicos en el sentido de que uno no pasa del nivel inferior a uno superior para medirlo, es al revés o para conocerlo. Y por ejemplo, en este caso, quizás conocido por muchos de ustedes, es lo que hemos usado mucho en el movimiento de Larouche, de este ejemplo de Cusa, por qué el círculo y el polígono son inconmensurables. Ahora, no lo desarrolla en detalle aquí, lo hace más en La Docta Ignorancia, pero básicamente la idea de que uno puede llegar a la famosa cuadratura del círculo, ¿verdad? Es decir, construir un área de un cuadrado, o construir un cuadrado con un área exactamente igual a, no aproximadamente, exactamente igual a un círculo.
Entonces, lo que demuestra Cusa es que todo el mundo había tratado de hacerlo y habían fracasado en esos esfuerzos. Y Cusa es el que demuestra que fracasan porque no se puede, porque no hay conmensurabilidad entre la línea recta y la curva y por lo tanto es imposible construir un círculo y un cuadrado que tengan la misma área. Por ejemplo, si uno empieza poniendo un cuadrado inscrito en un círculo, bueno, uno ve que la diferencia de las áreas son esos segmentos, los 4 segmentos que están ahí. Entonces uno diría, bueno, vamos a llegar por aproximación y en vez de un cuadrado, uno construye un octágono, ¿verdad? Y claro, más cerca, ¿no? Casi. Eh, y si uno va y repite esto al infinito, llega más y más y más y más cerca, pero nunca, no importa si uno lo sigue haciendo por todo el tiempo finito del universo, uno nunca llega al área del círculo. ¿Por qué? Porque es más, mientras más se van ampliando los números de los lados y aumentando vértices, ese polígono se va volviendo menos y menos parecido al círculo, porque el círculo es lo que no tiene lados y no tiene vértices. Entonces, mientras más se trate de hacer esto por aproximación, la serie infinita de polígonos siempre será diferente al círculo. Y esto es lo que demuestra Cusa. Y es por este aspecto de la inconmensurabilidad. Ahora, hoy conocemos esto en el reflejo matemático, no lo quiero discutir mucho en ese sentido. La demostración geométrica es mucho más importante y la filosófica, pero es obvio que, por ejemplo, la proporción pi, que todos llegamos a conocer en geometría, ¿verdad? Cuando estudiamos geometría en secundaria o preparatoria, pues aprendemos que es casi 3.14159 y luego el resto se me olvida. Pero algunos estudiantes realmente esmerados se memorizan eso a 20 números, qué sé yo, pero nunca llegan. ¿Por qué? Porque pi es un número inconmensurable, tiene una naturaleza diferente. No coexiste en el número, en el mundo de los números racionales o de las proporciones o fracciones. Jamás, por más que extiendas eso, nunca llegas a pi. Hay algunos que dicen, bueno, ¿y eso qué importa? En términos aproximados está bien. Bueno, para ciertas cosas la aproximación vale, pero para una comprensión de cómo funciona el universo, de ninguna manera. Nunca puedes construir un círculo en base a un cuadrado, pero por supuesto que puedes construir un cuadrado y todo lo demás empezando con el círculo. Y si no lo han hecho, pues vayan a la clase de geometría de Carolina. Se hace con acción, con la actividad de doblar, ¿no? Dobla el círculo y forma la línea recta. Lo dobla de nuevo y bueno, ya está el cuadrado en la forma de 2 líneas y uno conecta los puntos de vértices y listo, ya está. Pero todo esto es una cuestión de epistemología para Cusa. Y dice, por ejemplo, siguiendo con las conjeturas, dice, en las matemáticas uno no puede saber nada de otra raíz. Todo lo que uno demuestra ser cierto viene de ella, de dentro de las matemáticas o el alma racional. Porque si no fuera así, se introduciría la coincidencia de opuestos. Y eso significaría abandonar la racionalidad, no para la irracionalidad. Por eso esa manera de denominar que hay números racionales e irracionales, no son irracionales en el sentido de que no tiene sentido, es que es otra, no son conmensurables. Entonces, abandonan la racionalidad, pero la inteligencia envuelve opuestos contradictorios que son compatibles. ¿Ok? Y luego la conclusión que saca de todo esto Cusa respecto a lo que esto nos indica es lo siguiente. El hombre es de hecho Dios con D minúscula, pero no absolutamente, ya que es hombre. Es por lo tanto un Dios humano. El hombre es también el mundo, pero no todo de manera contracta, desenvuelta, ya que es hombre.
El hombre es, por tanto, un microcosmo o un mundo humano. Así, la región de la humanidad abraza a Dios y al mundo entero en su potencialidad humana. Ahora, eso a mí me suena muchísimo a la discusión de Cusa sobre la Trinidad, que discutimos en De Pace Fidei. Es más, es la misma discusión. No solamente la Trinidad, sino el concepto de filioque. ¿Verdad? El hombre es, por tanto, un microcosmo o un mundo humano. Así, la región de la humanidad abraza a Dios y al mundo entero en su potencialidad humana. ¿Ok? Bueno, eso nada más para calentar motores un poco sobre el asunto de la epistemología en Cusa y esta idea de que el hombre es un pequeño Dios a imagen y semejanza de Dios con D mayúscula. Esta es una idea que retoma y desarrolla ampliamente Godofredo Leibniz. Si leen esto de Cusa y conocen a Leibniz, van a escuchar a Leibniz en lo que dice Cusa. Claro, Cusa antecede a Leibniz. Entonces Leibniz está retomando este concepto de que somos un pequeño Dios. Ahora, bien. Ahora, para entrar bien al tema del idiota da mente y su discusión de la mente, que es el tema, siempre es útil, esto es un poco también uno de los temas que discutimos en la parte de la discusión la vez anterior, la verdad siempre es polémica, nunca es cuestión de simplemente decir una verdad y la gente dice, ah, sí, ok, muy bien, de acuerdo. Siempre hay una voz contraria, hay algo que está pasando, hay gente que tiene un punto de vista diferente. Entonces, veo necesario para poder realmente plantear adecuadamente las ideas de Cusa en Idiotadamente, tomar un momento para ver primero a David Hume, por varias razones. Hume, claro, es mucho después de Cusa, en 1740, 50, por ahí. Es uno de los jefes de la inteligencia británica, junto con Adam Smith y Bentham, viene de esos círculos exactamente. Además, quiero compartir lo de Hume porque yo creo que de todos los filósofos que conozco, probablemente Hume es el que más odio. Y hay muchos que odiar, pero realmente lo odio tremendamente. Y espero poder comunicar ese sentimiento profundo que tengo. Porque nos ayuda a entender y a amar verdaderamente a Cusa y a Leibniz. Entonces, este desgraciado David Hume dice lo siguiente. Esto, tengo dos slides nada más, pero que creo que les da una idea de lo que es la visión del empirismo británico, que es totalmente contrario a la idea de Platón, contrario a Cusa, es la idea de Aristóteles, que uno empieza con la percepción sensorial y lo único que uno conoce es lo que percibimos con los 5 sentidos. Y ya. Y es peor que eso, pero bueno, para empezar. Entonces dice lo siguiente. Ok. Si no está en la pantalla me avisan, supongo que sí. Entonces, David Hume en el Tratado sobre la Naturaleza Humana, de la que no sabe nada, 1740, dice lo siguiente. Todas estas, está hablando de las imágenes mentales, de las percepciones, todas estas no son sino un conjunto de diferentes percepciones que se siguen una a la otra con una rapidez inconcebible y están en flujo y movimiento perpetuo. Este es el ejemplo por ejemplo, si uno puede pisar en el mismo río 2 veces, ¿no? Hay simplemente un flujo con una rapidez inconcebible de percepciones, están en flujo y movimiento perpetuo. Todo está cambiando. Y luego dice, tampoco existe ningún poder único del alma que permanece inalteradamente igual, aunque sea por un momento. La mente es una suerte de teatro. Acuérdense de Platón, ¿no? La cueva de Platón. La mente es una suerte de teatro,
donde diversas percepciones sucesivamente aparecen, pasan, vuelven a pasar, se desvanecen. Y claro, Platón llega a una conclusión muy diferente a la de Hume. Él dice, pero lo que está detrás de eso, la causa de esas percepciones, está funcionando a otro nivel. Pero Hume dice, no, lo único que tenemos es esa serie de percepciones sucesivas y dice, propiamente dicho, no hay ninguna simplicidad en él, en ningún momento, ni identidad en la diversidad. Entonces, no existe lo uno, solo existe lo múltiple, la multiplicidad. A veces se usa la frase la muchedumbre, que no me gusta mucho, pero los muchos, eso es todo lo que existe. Y no se pueden conocer realmente porque son una millonada de percepciones sensoriales. Y luego, ¿qué dice Hume? Dice lo siguiente, esto es en otro escrito, pero es lo mismo, investigación del entendimiento humano, del que tampoco sabe nada. Dice, nuestro último recurso es hacer una concesión, porque no se puede conocer nada respecto a la percepción en sí, dice, y afirmar alegremente que estos objetos diferentes relacionados son en efecto uno solo. No importa las interrupciones y variaciones. Como por ejemplo, no sé si me están viendo o no. No, no te ves, solamente se Sí. ve la lámina. Ah, yo sí. Ah, pero a ver, ya. Sí, sí, sí. Sí, Hay yo que también hacer puedo la- verte. Ok. Bueno, entonces pueden ver lo que Ah, sí, sí. yo voy a afirmar alegremente, como dice Hume, que es un plumón verde, ¿no es cierto? Pero Hume dice, no se sabe si esto es una unidad. Lo que uno tiene es una millonada de percepciones sensoriales nada más en el ojo, y es una concesión, es un salto injustificable decir que este es un objeto. Lo único que tenemos son percepciones sensoriales y dice, para justificar este absurdo ante nosotros mismos, a veces inventamos algún principio nuevo e ininteligible que conecta los objetos, por ejemplo, con la causalidad. Y nos tropezamos con la idea de un alma y el yo y la sustancia para disfrazar la variación. El entendimiento nunca observa ninguna conexión real entre los objetos. Hasta la unión de causa y efecto, cuando se examina estrictamente, se reduce a una asociación habitual de ideas. Es decir, no hay causalidad, no hay unidad, no se puede demostrar a ciencia cierta que cualquier cosa sea cierta. Hay puro escepticismo y bueno, decimos por hábito, está bien, vamos a decir que sí. No se puede demostrar a ciencia cierta que el sol va a salir mañana en la mañana. Este es el mismo debate de Bertrand Russell, que sigue a Hume en esto y sigue a los aristotélicos. Y Russell dice, no, uno no puede demostrar que eso va a ocurrir. Lo que podemos decir es que con mucha probabilidad va a ocurrir, porque ha pasado eso muchas veces en el pasado. Pero demostrar absolutamente que va a ocurrir mañana, imposible. Porque la causalidad entre las percepciones de las cosas en sí es una invención de la mente humana que no se justifica. Ok. Bueno. Denis, una pregunta aquí. O sea que el ser humano tiene esta necesidad de inventar algo que lo conecte con una causa que no existe como tal, supuestamente Hume, para poder como disfrazar el que el hombre que el universo, esas causas no son cognoscibles. ¿O cómo? Sí, exacto. Y Hume llega a decir, no puse esta cita para no detenernos más en Hume, pero Hume llega a decir que uno no puede afirmar de manera justificada la existencia del yo. Un poco lo estaba sugiriendo aquí. Que tampoco, no existen las cosas y tampoco existe el ser humano, el yo. Porque en cada momento, cuando yo, por ejemplo, digo la palabra yo, pues cuando terminé de decirlo, soy otra persona. Eres otro, ajá.
¿Y qué justifica la conexión? Si todo el mundo está compuesto, el universo está compuesto de percepciones individuales instantáneas, ¿qué justifica la conexión entre esas diferentes percepciones? Y Hume dice que ni en el espacio, diciendo que este es un plumón, que estamos alegremente afirmando que esto es un plumón, cuando, quién sabe, ¿cómo se sabe? A lo mejor tengo una raya verde en mi cara. ¿Cómo saben ustedes? Tienen percepciones y no hay nada que justifique afirmar que este es un plumón. Y aunque lo mueva, pues también no importa. Entonces, ni en el tiempo ni en el espacio, y también respecto al que percibe, no existe el alma, no existe el yo. Lo que realmente me molesta de Hume, ya que no me lo preguntaste, pero te lo voy a decir, es que no solamente dice tonterías, pero luego dice que no importa. Eso realmente me ofende y nos debe ofender a todos, porque una cosa es que un filósofo diga cosas que no son correctas, pero luego Hume dice, todo lo que acabo de decir no importa, es el hábito, es la costumbre. Vamos a asumir que es así. No lo puedo justificar, pero voy a construir todo un esquema en base a algo que yo mismo dije que no se puede justificar. Eso ya es el colmo, eso es deshonestidad, eso es un insulto, es una agresión a la idea de ideas. Y eso sí que es inaceptable para mí. Entonces, es por eso, es porque él introduce este contrabando que se llama costumbre o hábito para justificar lo que él mismo insiste no puede justificarse. Es el problema del escéptico. Una persona que realmente es un escéptico, pero de hueso colorado, un existencialista de hueso colorado, pues se suicida. Y es la vía más rápida para acabar con ese debate, con los escépticos. No son sinceros. Si fueran sinceros, no habría discusión, porque se suicidarían. Entonces, pero esa es la idea de Hume. Pueden ver que la premisa, toda la manera en que lo aborda, es muy diferente a lo que Cusa plantea en Oye, Denis, y entonces es un sofisma el decir, o sea, es verdad y no, el decir lo único constante es el cambio, siempre y cuando, como lo hace Kepler en su libro, siempre y cuando a una referencia, ¿no? Es decir, si tú no tienes una unidad o no tienes los números, por ejemplo, tú puedes decir que el 2 existe porque existe el 1 y existe el 3, o 1 o 3, o sea, siempre en una referencia. Entonces, si decimos lo único constante es el cambio, es verdad, eso pero es no quiere verdad, decir... eso es verdad al nivel del alma racional. Pero Ajá. no es verdad a nivel de la inteligencia o la creatividad, porque igual que Kepler, en todo el cambio, él generaliza y crea un concepto, una hipótesis, un concepto de causa que produce esos cambios continuos. Uh-huh. Y lo O único sea, que que es esos cambios constante, existen, lo pero hay único que es, causas. perdón, Que esos cambios existen, pero hay una causa que guía esos cambios. exacto, y que es relativamente infinito y trasciende la infinidad de elementos específicos de lo que esa causa produce. Es como un avance tecnológico, ¿verdad? Hay un concepto, la antorcha de fusión. Bueno, hay un millón de expresiones de eso, donde eso que está envuelto en el concepto de fusión se desenvuelve en cambio continuo. Entonces, la frase, lo único constante es el cambio constante, es cierto respecto al mundo del alma racional, pero uno no cuenta el alma racional, esa parte de la manera en que el hombre piensa, de la misma manera que uno cuenta o mide o piensa en el mundo de la inteligencia, de la creatividad. Y el mismo ejemplo que diste de Kepler es perfecto, porque Kepler dice eso y es el mundo de las observaciones, pero Kepler no se quedó en observaciones. Lo increíble de Kepler es que produce una hipótesis para explicar esos cambios permanentes en el mundo de la percepción. Y dice gravedad. Y eso no es una percepción, porque nunca vas a ver, tocar, oler, etcétera,
la gravedad. Lo único que va a pasar es que vas a ver los efectos de eso en el mundo de lo sensible. Entonces, lo que niega Hume y niega Aristóteles y niegan todos los empiristas es que uno pueda pasar del nivel de lo racional, de las matemáticas, de la lógica formal, al nivel de la coincidencia de los opuestos, al nivel de la inteligencia, al nivel de la creatividad, al nivel de la hipótesis. Ahora veamos cómo lo hace Cusa en El idiota da mente. Ahora, bueno, este es un diálogo, como habrán visto. Supongo que todos o casi todos han leído o están empezando a leer el diálogo. Es de 1450, como les decía. Son 3 diálogos. Uno es sobre la mente, otro sobre la sabiduría y otro sobre pesas y medidas. Experimentos con pesas y medidas. El diálogo sobre la mente es el segundo de los 3. Y los 3 son muy interesantes, pero este es el más interesante para mí. Entonces, es un diálogo que ocurre entre un ignorante, un señor cualquiera, o sea, Cusa, un filósofo, un gran filósofo, no un filósofo como Cusa, un filósofo como tu profesor de filosofía en la facultad, o como Aristóteles, y un orador. Entonces, realiza este diálogo y empiezan a hablar sobre la mente humana. Y de entrada, el ignorante plantea que para él, para entender esto de la mente, hay que empezar con el concepto, y esto está en la página 57 de su texto, que la mente, la palabra mente viene de mensurare o viene de medir. Y es la métrica, la mente es la métrica del universo, es decir, es lo que abarca o abraza o envuelve todo lo demás, todos los ejemplares o las expresiones o los efectos. La palabra ejemplares los utiliza en contraste a lo que Platón llama como formas o modelos o ideas. Los ejemplares son las cosas específicas. Hay el concepto, perdón. La idea, lo que él usa para la idea de las cosas específicas, usa la idea de imagen. Ejemplar lo empieza a usar de la misma forma que Platón habla de las formas. Si han leído a Platón, piensen formas donde Cusa dice ejemplares. ¿Cuál es el ejemplo o el ejemplar de cada uno de los ejemplares específicos? ¿Okay? Y dice que la mente funciona de esa manera. En la página 57, en la segunda mitad, en la parte donde el idiota dice, voy a también poner parte de esto en la pantalla. Vamos a ver cómo nos funciona. Pueden leerlo en la pantalla, pero no tengo todo en la pantalla. Es mejor ver el texto si lo tienen. Entonces, donde el idiota empieza diciendo, pienso que no hay, ni ha habido. Ok, dice en ese mismo párrafo, la mente es aquello que es término y medida de todas las cosas. Sostengo que la mente se llama así a partir del medir. Y luego un poco más abajo, el filósofo le pregunta, ¿concedes pues que la mente y el alma del hombre son la misma cosa? La mente y el alma del hombre son la misma cosa, la mente por sí misma, el alma por su función. Y el idiota, o sea, Cusa dice, lo admito, del mismo modo que una sola es la fuerza sensitiva y visiva del ojo en el animal. Entonces, lo que está diciendo aquí Cusa es que mente y alma son expresiones de lo mismo. Ahora, esto de entrada causa
Normalmente esto le da un patatús a todos los aristotélicos, porque especialmente los aristotélicos católicos muy doctos que han estudiado y creen que el alma es algo que no se puede entender y que la mente humana solamente funciona al nivel de la percepción sensorial del mundo del alma racional, como dice Cusa. Y por lo tanto, decir que la mente y el alma son la misma cosa, eso es una contradicción para el aristotélico. Pero ojo, es lo que está diciendo Nicolás de Cusa, el cardenal Nicolás de Cusa. Que la mente y el alma son la misma cosa. Y luego pasa a explicar que solamente lo infinito mide todo. Que la mente humana es la imagen de Dios y que en tanto imagen de Dios funciona de la misma manera que Dios respecto al hombre y el hombre respecto al resto del universo creado. ¿Ok? De nuevo, esa proporcionalidad que vimos antes, esa relación. Y de la misma manera en que Dios es la medida del hombre, el hombre, la mente humana, es lo que mide, es la medida del universo y la métrica del universo en su totalidad. Y este concepto de que solamente lo relativamente infinito mide lo finito es una idea bien fundamental. En Cusa y en general todo lo es. Ahora, lo que pasa a desarrollar Cusa es la siguiente relación. Y el diagrama que les voy a poner aquí ahorita no está en el escrito. Esto yo lo armé en base a lo que está diciendo aquí Cusa. Pero creo que es útil para darnos una idea de la manera en que está evaluando la situación. Una cosa que sí dice Cusa en la página 58, antes de ver este diagrama, en el primer párrafo en la 58 donde habla del idiota, donde empieza así: hay que indagar de modo más aquilatado sobre la fuerza del vocablo. Pienso que, y esto es la parte interesante, esa capacidad que tenemos que complica de modo nocional. Complicar es envolver o abrazar. Yo voy a decir envuelve porque me queda más claro. Esa capacidad que tenemos que envuelve de modo nocional, es decir, el concepto, los ejemplares de todas las cosas y que yo llamo mente, o sea, esa capacidad yo llamo mente, no puede ser denominada jamás de modo apropiado. No se le puede dar un nombre. Como la razón humana no aferra la actividad de las obras de Dios, tampoco las aferra un nombre. Existen, en efecto, nombres impuestos mediante un acto de la razón. Entonces, el darle nombres a las cosas, el especificarlos, no capta cómo se produjeron en realidad. Entonces, lo que Cusa está diciendo aquí, si quieren ver este cuadro aquí, cuando dice original, habla de los originales y sus imágenes. Piensen también en Platón. Cusa es un platónico total. Piensen en la cueva de Platón. Existen los originales, o lo que él llama el ejemplar, que tiene su imagen. Ahora, si tomamos de esta retícula, estos cuadros, el número uno es la mente de Dios. Ok, si la mente de Dios es el original, es el ejemplar, su imagen, pasando abajo, es la mente del hombre. Es decir, lo que está envuelto en la mente de Dios, Él lo crea, lo desenvuelve, produciendo la mente del hombre. Ahora, a la misma vez, número 3, el universo creado es imagen del ejemplar que es Dios. Dios crea el universo creado. Entonces, esa es su imagen. Ahora, el número 4, el mundo conceptual de la percepción, la mente del hombre
es relativamente infinito y mide el mundo conceptual, percepciones, por ejemplo. Hasta aquí no hay nada extraordinario o nuevo en lo que está presentando Cusa, porque 1 mide a 2, habiéndolo creado y desenvuelto, lo mide, y también 1 mide a 3, porque lo creó, lo desenvolvió. 2 mide a 4. También es cierto que 3 mide a 4, porque las percepciones, las imágenes, la percepción sensorial es una imagen del universo físico creado, que es un ejemplar relativo para 4, porque los objetos reales en el universo físico es lo que da pie, o en su desenvoltura se expresan en 4, el mundo conceptual. Pero aquí entra el punto para mí decisivo en la epistemología de Cusa. Dice que no solamente 1 mide a 2 y 1 mide a 3, no solamente es cierto que 2 mide a 4, pero 2 también mide al 3. Es decir, la mente del hombre forma parte del universo creado por Dios, pero es su expresión superior. La mente del hombre es capaz en su desenvoltura de entender y medir todo el resto del universo creado. Es decir, expresa una capacidad superior parecida a la de Dios, que es la capacidad de la formación de hipótesis que nos llevan a lo que envuelve lo que se desenvuelve en el universo físico. Y esto es un avance fundamental por muchas razones, pero vamos a leer las partes donde Cusa habla de esto que estoy representando en este cuadrito aquí, en esta tabla. Porque dice que la mente del hombre, que es imagen de la mente de Dios, imago Dei, a la vez elaboran conceptos que no están en el mundo de lo sensible, no está en el universo creado como se percibe. Es algo superior a eso. Quiero que pasen, por favor. A ver, primero, para no se me bolas, esta idea de que les acabo de presentar en esta tablita, si ven en la página 58, hasta abajo, Idiota dice, con gusto, me refiero ahora al arte de hacer cucharas. Esta es toda la discusión de las cucharas, ¿no? Y la cuchareidad. La cuchareidad es el ejemplar de la cuchara específica. Dice, quiero que sepas que yo afirmo sin vacilación que todas las artes humanas son unas ciertas imágenes del arte divino e infinito. ¿Ok? O sea que 2 es imagen de 1. Todas las artes humanas son imágenes del arte divino e infinito. No sé si a ti te parece lo mismo. Y el filósofo le dice, tú preguntas cosas muy profundas y no es lícito responder genéricamente. Muy bien, entonces el idiota sigue, dice, me maravillaría que tú no hayas leído alguna vez que algún filósofo haya ignorado esto, siendo evidente de suyo. Es claro, en efecto, que ningún arte humano ha alcanzado nunca la precisión de la perfección y que todo arte es un arte finito y determinado. Todo arte, todo conocimiento, ¿no? Todo concepto del hombre es finito respecto a quien lo creó. Un arte está determinado dentro de sus propios límites, otro arte dentro de los suyos, que son distintos, y cada uno es diverso de los demás, y ninguno los envuelve todos, los complica todos. Y el filósofo le pregunta, ¿qué infieres de ello? Que todo arte humano es finito. Ahora,
dense un saltito abajo a la parte donde el idiota dice por consiguiente. Ahí estamos en la página 59. Dice, por consiguiente, todo arte finito, es decir, del hombre, procede del arte infinito. Y así será necesario que el arte infinito sea el ejemplar, el principio, el medio, el fin, la medida, la verdad, la precisión y la perfección de todas las artes. ¿Ok? Es un poco donde está elaborando ese cuadrado que les acabo de, esa tabla que les acabo de mencionar. Ahora, aquí pasa a hablar de cómo la mente humana funciona a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Esta idea de imagen ahora no es simplemente un texto, lo que se puede leer en un texto religioso. Ah, sí, estamos hechos a imagen de Dios. Bueno, eso no es la idea de imagen como un retrato, una pintura. Es imagen en este sentido de la imagen del ejemplar, de lo que envuelve y lo que se desenvuelve. Entonces, ya estamos llegando a otra cosa más importante con eso. Entonces dice, bueno, lo que pasa es que la mente humana elabora los conceptos que no están en el mundo de lo sensible. Y lo dice de la siguiente manera. Estamos en la página 60, el penúltimo párrafo que empieza, y si bien, como 6, 7 líneas abajo, la oración empieza, la imposición del nombre. ¿Ok? Entonces, este es el idiota, le está explicando al filósofo cómo funciona la mente humana. La imposición del nombre, darle un nombre, una etiqueta a algo, la imposición del nombre, pues, adviene por medio de un acto de la razón. El acto de la razón se refiere a las cosas que caen bajo el sentido, sobre las que la razón realiza una distinción, una concordancia y una diferencia. De tal modo que no existe nada en la razón que antes no haya estado en el sentido. ¿Ok? No existe nada en la razón que antes no haya estado en el sentido. O sea, la razón está labrando con las cosas que el sentido le proporciona. Ahora, y luego sigue. De esta manera, la razón impone los nombres y se mueve a dar este nombre a una cosa y este otro nombre a otra cosa. Ahora bien, como en las cosas de las que la razón se ocupa no puede encontrarse la forma en su verdad, la razón sucumbe en la conjetura y en la opinión. Luego, pasando a la página 61. Y a ver, compartir pantalla. La página 61, el primer párrafo, como 10 líneas abajo, que empieza ¿quién es? Porque en este mismo razonamiento, después de haber dicho que la razón humana, no la inteligencia, la razón humana le da nombre a las cosas, luego dice, quienes por el contrario admiten que en la inteligencia de la mente, es decir, el nivel inmediatamente inferior a Dios, la creatividad, en la inteligencia de la mente existe algo que no ha estado ni en el sentido ni en la razón. Por ejemplo, la verdad ejemplar y no comunicable de las formas que resplandecen en las cosas sensibles. Esos afirman que los ejemplares preceden por naturaleza a los entes sensibles, lo mismo que la verdad es anterior a la imagen. Ahora, esto es muy bello, es muy cierto y con esto le da una paliza total a Hume. ¿Ok? Porque lo que está diciendo de nuevo es que existe dentro de la creatividad humana, dentro de la mente humana, dentro de la inteligencia, conceptos que no están en el mundo de lo sensible. No vienen de la percepción. Ejemplo, Kepler.
exactamente el ejemplo que estaba dando Carolina hace un momento. La idea de la gravedad, de la gravitación universal. ¿De dónde salió eso? ¿De la percepción? No. Nadie nunca ha visto, ni ha sentido, ni ha tocado la gravedad. Hemos sentido y percibido los efectos de la gravedad, pero no la gravedad. Entonces, ¿qué es más real? ¿El efecto, la imagen, o el ejemplar, o la forma, o la causa, o la hipótesis que lo produjo? ¿Dónde existe la realidad ontológica primaria del universo? ¿En los efectos o en sus causas no visibles? Bueno, esa ya se lo sabía Platón en la cueva de Platón. ¿Qué pregunta más tonta, diría Platón? Esa ya me la sé, hombre. Se la traté de explicar a Aristóteles, pero no le entraba nada a la cabeza a ese Aristóteles. Ok, pero eso es lo que está trabajando aquí Nicolás de Cusa. Entonces, y luego nuestro amigo Cusa toma el caso de Aristóteles, pero eso dentro de un momento. A ver, luego pasa a hablar de que la mente funciona como imagen de Dios, no es Dios, no, Dios es el ejemplar de la mente humana, Dios lo envuelve en su desenvoltura, tenemos su imagen que es la mente del hombre, pero que ya vimos que esa mente a su vez es un poder, es un ejemplar que tiene acceso a cosas que no están en el mundo de los sensibles, de la misma manera en que Dios tiene acceso a cosas que no están en la mente del hombre. ¿Ok? Y lo que dice luego Cusa sobre todo esto, lo pueden encontrar en la página 64. Ojo, Wendy. Lo explica de la siguiente manera, porque son estas proporciones aquí. La primera vez que habla el idiota, como 5 líneas abajo, empieza diciendo la concepción. ¿Ok? A ver, dice, la concepción que realiza la mente divina es producción de las cosas. El concebir de nuestra mente es la noción de las cosas, o sea, el conocimiento de las cosas. Otras traducciones dicen conocimiento. Lo que Dios produce, nosotros conocemos. Hay un paralelismo, pero hay una jerarquía que ya estableciendo con la manera en que lo plantea, habiendo establecido el poder parecido que tiene la mente humana respecto al mundo de las imágenes, dice, bueno, la concepción que realiza la mente divina es producción de las cosas, el concebir de nuestra mente es la noción de las cosas. Ok. Luego dice, si la mente divina es entidad absoluta, entonces su concebir es la creación de los entes. Aquí concebir y crear es la misma idea. Y la concepción de nuestra mente es asimilación de los entes. Asimilar en el sentido de mentalmente entender. Conocimiento. ¿Ok? Luego lo explica más. Siguiente párrafo. Me salto una que otra oración. A ver, déjenme ver si tengo algo sobre esto aquí en la pantalla. No, todavía no. Ok, luego dice... No, sí está aquí. Ok, si no tienen el texto, enfrente pueden leer un extracto de ese texto que tengo en la pantalla. Ah, espérate, lo tengo que poner, ¿verdad? Ahí está. Ok, ya lo pueden ver. Siguiendo la página 64, dice, todas las cosas están en Dios, pero ahí están como ejemplares de las cosas. Todas están en nuestra mente, pero como semejanzas de las cosas.
Como Dios es la entidad absoluta que es complicación de todos los entes, yo prefiero que envuelve todos los entes en vez de complicación. Me complico con la idea de complicación. Prefiero envoltura, envolvimiento, envuelve. En inglés es enfold y unfold, para los que conocen inglés. Entonces, como Dios es la entidad absoluta que envuelve todos los entes, del mismo modo, nuestra mente es la imagen de esa entidad infinita, es decir, de Dios, que es lo que envuelve la complicación de todas las imágenes. Todas las imágenes están envueltas en Dios. Por así decirlo, como la primera imagen de un rey desconocido es el ejemplar de todas las demás imágenes que se pueden pintar a tenor de aquella. En efecto, el concepto de Dios, aquí dice la noción, el concepto de Dios, es decir, su rostro, desciende únicamente a una naturaleza mental. En vez de desciende, a veces se traduce como se conoce. En efecto, el concepto de Dios, es decir, su rostro, se conoce únicamente a través de la naturaleza mental del hombre, es decir, ese nivel que él llama inteligencia, cuyo objeto es la verdad y va más allá solo por medio de la mente, en cuanto la mente es imagen de Dios y es el ejemplar de todas las imágenes de Dios que son posteriores a él. Ahora, esa frase es clave, clave, clave. El hombre entiende esto solamente por medio de la mente. Nunca vas a ver, tocar o saborear a Dios. Pero uno solamente puede ir más allá por medio de la mente. ¿Por qué? Porque la mente es imagen de Dios. Dios es el ejemplar, la mente es su imagen. Y es el ejemplar, la mente es el ejemplar de todas las imágenes de Dios que son posteriores a él, es decir, posteriores a la mente, no posteriores a Dios, también son posteriores a Dios. Aquí es donde Cusa está diciendo que dos mide a tres. Ahora, esto tiene muchas implicaciones. Que no existe un mundo objetivo allá afuera que el hombre conoce, que lo que el hombre conoce es su propio proceso de comprensión mental, que lo que conocemos y lo que es verdad es el proceso de generación de hipótesis para entender el proceso de la creación, que toda ciencia, por lo tanto, es subjetiva en el sentido, no en el sentido de que todos tenemos nuestra propia ciencia y allá tú. No es relativismo cultural, es subjetivo en el sentido de que solamente se conoce a través de la actividad mental. No se conocen cosas, se conoce la manera en que el hombre y la mente del hombre conoce el proceso que está afectando. Esto tiene muchas implicaciones, obviamente, sobre lo que se conoce. Y también es en parte una buena respuesta adicional a lo que Carolina estaba preguntando antes, de que lo único constante es que no hay nada constante. Bueno, pero lo que estamos conociendo en el proceso de cambio es la manera en que nuestra mente capta, conoce, genera hipótesis, explica, presenta una explicación causal en el universo físico de las apariencias. Esa es ciencia. Toda ciencia es ciencia de la mente humana y cómo se relaciona con el universo físico que la rodea. No hay ninguna ciencia que no sea subjetiva en ese sentido. No podemos salirnos, por más que tratemos, de nuestra propia piel, de nuestra propia mente, para concebir el universo. La relación que tenemos es una de interacción constante y lo que conocemos es cómo cambiamos el universo físico que nos rodea a voluntad.
No es que percibamos un cambio y decimos, ah, mira, eso ocurrió así, ok, vamos a tomar. No, no, no. Lo que se conoce es cómo la acción mental del hombre al interactuar y conectarse con el universo físico cambia ese universo físico de una manera que el hombre hace a voluntad, intencionalmente. Libre albedrío y causalidad a la vez. Es que las contradicciones entre libertad y necesidad, libre albedrío y causalidad, existen, pero solamente al nivel inferior de la coincidencia de los opuestos. Con tal y que uno suba a ese nivel que está diciendo Cusa, no hay problema. Entonces, esta parte que acabamos de repasar es realmente fundamental, no es el mero chuki de este diálogo, es la parte semi-chuki. El verdadero meollo del asunto viene dentro de un momento, pero esto es la antesala de lo que se viene. Entonces, esto es bien interesante. Solo la mente funciona de esta manera. Solo la mente es capaz de entender estas cosas. Pasen, por favor, a la página 66. Tienes aquí una pregunta. Dice solo la mente del hombre, ¿no? O sea, solo el hombre tiene mente, ¿no? Bueno, en este sentido, sí. Porque solamente hemos demostrado tener esa capacidad. Bueno, ¿me estás preguntando a mí o le estás preguntando a Cusa? Porque No, la me respuesta refiero es a un tanto que... diferente. No, me refiero a que... O sea, me acuerdo mucho que LaRouche, bueno, en sus artículos él siempre dice que el universo es creativo, que sí participa de un proceso cognitivo, pero no igual que el hombre. En primera, pues no tiene, no tiene voluntad, ¿no? Pero sí tiene cognición, lo que lo hace ser lo más eficiente, o no perfecto, pero lo más eficiente, como la luz que viaja por el camino más rápido, no el más corto, etcétera, ¿no? Los planetas, que es impresionante. O sea, a mí me sigue impresionando Kepler. Yo siento que ahí hay mucho que explotar, porque aparte de que toma las hipótesis de otros, las analiza, las mejora, las refuta ya mejoradas. Y bueno, él dice, el movimiento de los planetas es orbicular, pero nadie nunca ha visto que formen una elipse, ¿no? O sea, la elipse no es física, sino es lo que es la sombra que genera ese movimiento. Eso es cognitivo, que el planeta viaja de forma eficiente alrededor del Sol y que tiene cambios constantes alrededor de esa órbita, porque cada punto del planeta en la órbita es diferente al anterior. No hay ninguno igual, ¿no? Entonces, como que mi duda es, o sea, lo siento como si Dios, bueno, así lo entiendo, como si Dios, sé que no es así, pero así lo entiendo, como si Dios dependiera de la mente del hombre para que ese proceso en el universo, esos principios sean como mejorados, pero ¿cómo el hombre puede mejorar algo que ya hizo Dios? O sea, es lo que a mí se me hace como... Pues, No, pero el problema ahí es esa frase que dijiste al final, lo que ya hizo Dios. Eso es en el tiempo. Ah, o no lo hizo ya. Ah, ok. No, eso no es que el tiempo, el pretérito ahí, Claro. el presente y el futuro, Sí. eso funciona al nivel del alma racional. Ese tipo de Ah. tiempo cronométrico, como el reloj que hace tic-toc, 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 y el tiempo pasa así del pasado al presente, al futuro, etcétera, etcétera. La creación no funciona de esa manera. Y es un proceso continuo de creación. No es algo creado, hecho y ahí está y Dios dice, ok, chao, allá ustedes. Darle la cuerda, ¿no? Exacto, y de vez en cuando verdaderamente la regamos,
tiene que regresar a darle cuerda. Ay, estos mensos, no sé qué les pasa. Pensé que ya les había dicho, hombre, ¿qué les pasa? No, pues si le da cuerda. No, 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 eso no es lo que pasa. El universo no es así, es un poco más sofisticado lo que el concepto aquí, porque, y lo que Cusa dice, para quedarnos en el argumento de Cusa, está diciendo, precisamente la pregunta que estás haciendo es la afirmación de Cusa, que 2 mide 3, que la mente del hombre es jerárquicamente superior al resto del universo físico creado, a pesar de que ese universo físico creado no es entrópico. Nunca dice eso, no lo es antientrópico, es un proceso creativo, es un proceso de desarrollo. Pero la mente humana, siendo parte de su universo físico, está dotado de una capacidad de cambiar la métrica misma. Y lo mide, por eso, es relativamente infinito dentro de lo que es otra característica infinita, que es el resto del universo físico creado. Entonces, lo que está argumentando Cusa, y lo vas a ver un poco más al final, cuando lleguemos a eso, de cómo entiende el papel del hombre. Porque el papel del hombre es precisamente de participación en el proceso continuo de un universo antientrópico. Pero la diferencia es que el hombre es capaz de intencionalmente descubrir, o sea, crear, porque creo yo que descubrir y crear en última instancia es lo mismo. Principios físicos universales nuevos. ¿Ok? Y por lo tanto, está funcionando a un nivel superior, teniendo este libre albedrío que no tienen el resto de las criaturas de Dios. Y en este sentido, Dios ha dotado al hombre de una capacidad que es lo que lo asemeja a Dios. Ahora, la forma en que funciona estas relaciones no es de la manera en que piensan los aristotélicos. Yo siempre me acuerdo del famoso chiste, a lo mejor se la saben en diferentes versiones, ¿no? Una persona muy religiosa, pero demasiado religiosa, un creyente, ferviente creyente. Pues hay una gran inundación, ¿no? Podría ser Alemania, ¿verdad? Esta semana pasada, una tremenda inundación. Entonces el tipo se sube al techo de su casa, porque está subiendo el agua. Y llegan los bomberos con botas y caminando en el agua y dicen, vénganse, vénganse con nosotros. Y el Señor dice, no, no, yo creo en Dios, Dios me va a salvar. Bueno, ok, siguen subiendo las aguas. Un poquito más tarde llega la policía en una lancha, porque ya no se puede caminar. Señor, véngase, véngase, ¿no ve que se va a morir? No, 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 yo no necesito eso. Me va a salvar Dios, soy creyente. Bueno, ya el agua está, pero le está llegando a las narices. Y llega un helicóptero y le dice, oh, señor, súbase aquí, le vamos a echar una correa para que se pueda subir. No, 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 yo no necesito eso. Aquí me va a salvar Dios. Entonces, claro, sube el agua, el tipo se ahoga y se muere. Y se va al cielo. Y enojado, se encuentra con Dios y le dice, Dios, pero ¿por qué no me salvaste? Soy creyente, creí en ti, tengo fe absoluta. ¿Por qué no me salvaste? Y Dios le dice, pendejo, primero te mandé al bombero, luego te mandé a la policía y luego el helicóptero y tú como güey. Entonces, así es como funciona la naturaleza y la relación con Dios. No funciona por magia, funciona por comprensión de las leyes y desarrollo de las leyes físicas del universo y de los principios físicos universales. Bueno, voy a seguir porque falta todavía para entender todo el argumento de Nicolás. Entonces, habiendo planteado esto, que nuestra mente es la imagen de esa entidad de ser infinita,
y que propiamente es así, porque todo lo que es después de la mente no es imagen de Dios, sino en cuanto a ello resplandece la misma. Ahora, y lo que sigue después de eso es un ataque. Perdón. Tengo que encontrar dónde estoy en todo esto. Lo que viene luego es un ataque a Aristóteles. Es curioso, habiendo establecido esta idea de que nuestra mente es la imagen de ese ser infinito, que el alma y la mente es lo mismo. Dice... Perdón, estoy tratando de encontrar ese lugar. Sí. Ok, entonces dice aquí. Vamos a poner esto de nuevo en la pantalla para acordarnos de dónde estábamos. Entonces aquí estamos en la página 64 y luego 66. Dice, nuestra mente es la imagen de esa entidad, de ese ser infinito. La noción, el conocimiento de Dios, es decir, su rostro, se conoce únicamente por la naturaleza mental, por la creatividad, cuyo objeto es la verdad, y va más allá solo por medio de la mente, en cuanto la mente es imagen de Dios y es el ejemplar de todas las imágenes de Dios que son posteriores a él. Ok. Y sí, exacto, nos habíamos quedado exactamente nos habíamos quedado en ese punto. Y luego dice Cusa que la mente, por lo tanto, es una sustancia viviente. Ahora, para explicar eso, primero lo que hace pasa por... pasa por una pequeña pero devastadora crítica a Aristóteles y los aristotélicos. Esto está en la página 68, empezando el capítulo 5. Dice lo siguiente, el filósofo le pregunta, casi todos los peripatéticos, es decir, los aristotélicos, otras traducciones ponen aristotélicos, casi todos los peripatéticos afirman que el intelecto que me parece que tú denominas mente sería una cierta potencia del alma y que entiende accidentalmente. Tú, en cambio, afirmas otra cosa distinta. Es decir, Aristóteles dice que la mente entiende sola de manera accidental, de pura chiripada, pues, que no es algo real de la manera en que funciona. Y es más, Aristóteles llega a decir que el hombre introduce el error cuando pasa de la percepción sensorial a la razón. Eso para Aristóteles es el error. Y el filósofo le dice al idiota, bueno, parece que tú estás afirmando otra cosa. Y él le dice, sí, estoy diciendo otra cosa. Pero lo que estoy diciendo es lo siguiente. La mente es una sustancia, perdón, no sé, estoy confundiendo. Ahí está, ahora sí. La mente es una sustancia viva que nosotros sentimos hablar y juzgar en nuestro interior y se asemeja a la sustancia infinita, Dios, y a la forma absoluta, más que cualquier otra potencia de entre todas aquellas potencias espirituales de las que tenemos experiencia dentro de nosotros mismos. Está hablando de la mente humana, lo que más nos acerca a Dios.
Su función en este cuerpo es vivificarlo, o sea, darle vida. Su función en este cuerpo es darle vida. Y por eso se le llama alma. Ahora, esto es increíble. La función de la mente es darle vida al cuerpo y por eso se le llama alma. Por eso acababa de decir Cusa que mente y alma son lo mismo. Por eso. Por lo tanto, la mente es forma sustancial. Es decir, potencia que complica o envuelve en sí, a su modo, todas las cosas. Envuelve la potencia animadora por medio de la cual anima el cuerpo vivificándolo de vida vegetativa y sensitiva y envuelve la potencia racional, la intelectual y la inteligible. Ok, entonces, contrario a Aristóteles, dice Cusa, la mente humana es lo que nos hace parecidos a nuestro ejemplar que es Dios y es lo que en su forma de alma le da vida al cuerpo. Sin la mente no existe vida. Y luego pasa a decir que en este sentido el hombre es imagen y semejanza de Dios. Dice lo siguiente. Estamos ahora en la página 73. En el último párrafo, como 5 o 6 líneas de abajo, la oración que empieza la mente. ¿Qué concluye de todo esto, Cusa? Dice, la mente eterna, Dios, actúa casi como un músico que quiere hacer sensible la idea que tiene. Recoge una multiplicidad de sonidos y los compone en una proporción congruente con la armonía, de modo que en esta proporción brilla la armonía dulce y perfectamente, puesto que se encuentra como en su sitio, y el brillo de la armonía varía a tenor de la variedad de la proporción de la armonía congruente, y cesa la armonía al cesar la disposición de la proporción. De la mente proceden, pues, el número y todas las cosas. Y el filósofo le pregunta, ¿acaso no existe la pluralidad de las cosas con independencia de la consideración de nuestra mente? Y el idiota dice, sí, pero como dependientes de la mente eterna. Por tanto, como respecto a Dios, la pluralidad de las cosas procede de la mente divina, del mismo modo, por lo que respecta a nosotros, la pluralidad de las cosas procede de nuestra mente. Repito, por lo que respecta a nosotros, la pluralidad de las cosas procede de nuestra mente. Solo, en efecto, la mente numera o cuenta, le da número a las cosas. Solo la mente numera. Suprimida la mente, no existe la distinción de números. La mente, puesto que entiende lo uno y lo mismo, singular y separadamente, y por ello nosotros consideramos, afirmamos que es uno, porque la mente lo entiende singularmente y una sola vez, que es verdaderamente la igualdad de la unidad. Entonces es un poquito complicado, pero lo que está afirmando aquí es que la unidad precede la pluralidad, que la mente es lo que le da unidad y que en su desenvoltura la mente crea la pluralidad. Y luego, un segundito, cierra esta parte del argumento de la siguiente manera, la página 75, hasta arriba, la segunda oración dice, lo mismo que antes de toda pluralidad está la unidad. Acuérdense de Hume, por favor, ¿no? Lo mismo que antes de toda pluralidad está la unidad, y esta unidad que une es la mente increada,
sea, Dios. Nadie creó esa mente, es una mente increada. Nuestra mente es una mente creada. Y esta unidad que une es la mente increada en la que todas las cosas son uno. Y después del uno está la pluralidad, la explicación, es el desenvolvimiento de la potencia de esa unidad. Potencia que es la entidad de las cosas. Igualdad del ser y conexión de la entidad y de la igualdad. Y esta es la Trinidad bendita. De la misma manera, en nuestra mente existe una imagen de la Trinidad divina. Y luego aquí esta conclusión. Nuestra mente, en efecto, es de modo semejante una unidad que une con anterioridad a toda pluralidad concebible por la mente. Y después de esa unidad que une a toda pluralidad, está la pluralidad, que es imagen de la pluralidad de las cosas, como nuestra mente es imagen de la mente divina. Y la pluralidad explica la potencia de la unidad de la mente, potencia que es imagen de la entidad, de la igualdad y de la conexión. Que es exactamente la manera en que Cusa explica el asunto de la Trinidad en De Pace Fidei. ¿Verdad? Donde dice, bueno, está bien, si quieren hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está bien, pero en realidad estamos hablando de algo diferente, que es entidad o unidad, igualdad y conexión. Entonces ahora pueden ver cómo llega a esto desde el lado de epistemología. Ahora, aquí hemos llegado a lo que ahora sí es el Merochukli. Y sé que están cansados, sé que esto requiere concentración, pero voy a proceder. Porque no lo vamos a poder retomar en otro momento sin estos preparativos. Y es algo que van a tener que leer varias veces. Todos tenemos que leerlo varias veces. Ahora, aquí yo he armado esta tabla, que supongo que ven aquí, como una manera de sintetizar y explicar 2 páginas enteras que vamos a leer para concluir. Y empecemos primero con la explicación, ¿no? Un poco lo que nos va a decir Cusa en un momento, y vamos a escucharlo de voz de Cusa, pero vamos a primero repasarlo nosotros. Esto es algo muy parecido a la línea cortada de Platón. Si la gente se acuerda en la República, la manera en que habla de la hipótesis de la hipótesis superior y demás. En esa parte creo que es el 7º libro de la República de Platón, donde habla de la línea cortada. Esto es exactamente lo que está haciendo Cusa, pero con un avance significativo, a mi parecer, sobre Platón. Y básicamente dice lo siguiente. A ver, vamos a tomarlo por columnas. Primero, la primera columna dice, bueno, la mente humana toma como objeto mental ciertas cosas, ok. En la primera columna, el primer paso es que toma las cosas sensibles como su objeto mental, ok. Dice, ok, vamos a estudiar las cosas sensibles. ¿Cuál es la naturaleza de ese objeto? Bueno, es material y es cambiante, ¿verdad? Todo cambia cuando hablamos de las cosas sensibles. ¿Y cuál es el poder o facultad de la mente humana que se utiliza para el estudio de las cosas sensibles? Y Cusa nos dice, bueno, es algo que podemos llamar percepción. Es la mente simple que percibe, actuando para percibir. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado de ese estudio? Bueno, el resultado de ese estudio, utilizando esa capacidad de percepción, no sé si puedes ponerle silencio a César, por favor. Acaba de entrar.
Denis, ya no estoy de coanfitrión, si puedes ponerme para ir cerrando. Lo hago en un momento. Perfecto, sí, porque tuviste que salir y entrar, ¿verdad? A ver, ya estás de coanfitrión. Ok, voy a regresar a esta tabla, la tabla del Merochuki. Entonces, ¿cuál es el resultado de este estudio? Bueno, es lo que Cusa llama conjetura. Formamos una conjetura de lo que nuestra mente percibe. Si van y miran la línea cortada de Platón, esto es lo que él llama opinión o conocimiento simple. Bien. Pero luego la mente se dice a sí misma, ¿saben qué? Ya nos aburrimos con esto, las cosas sensibles. Vamos a pensar más bien y tomar como objeto mental en la segunda columna los ejemplares, lo que Cusa ha estado llamando los ejemplares de las cosas, o lo que Platón llama las formas. Que, por ejemplo, es el ejemplar, la idea de un círculo, no un círculo específico que se percibe con la percepción sensorial, sino la idea de círculo que es anterior y más universal y más perfecto que cualquier círculo perfecto. Bien, si ese es nuestro objeto mental, en la segunda columna, ¿cuál es la naturaleza del objeto? Bueno, ese objeto no es material y tampoco es cambiante, ¿verdad? Es un círculo perfecto, es la forma del círculo. O en este diálogo sería la cuchareidad. No las cucharas, sino la cuchareidad. Ok. ¿Cuál es el poder o la facultad de la mente humana que utilizamos para este estudio? Bueno, es, dice Cusa, la mente viendo su propia inmutabilidad, es decir, el uso de la razón. Está viendo que tiene la capacidad de entender algo inmutable dentro de la percepción sensorial, pero lo conoce a través de su propia inmutabilidad, que es el uso de la razón. ¿Cuál es el resultado de este estudio? Pues son lo que Cusa llama conceptos, o podríamos decir nombres. Por ejemplo, el nombre de círculo es un nombre universal que representa todos los círculos posibles, y cuando uno le da nombres o etiquetas, o es el hecho de nombrar, o es el nominalismo, ¿verdad? Es lo que se ve en las matemáticas. Cada cosa tiene su expresión nominal. Y en Platón, este nivel de trabajo mental, de concepto mental, se llama entendimiento, superior al conocimiento, al simple conocimiento, la opinión, pero no todavía lo que puede hacer la mente humana. Bueno, la mente se cansa de estudiar los ejemplares y las formas simples y decide, bueno, vamos a tomar como objeto mental otra cosa, la unidad más allá de la variedad. Es decir, no la cosa específica que sea inmutable, sino el concepto de unidad más allá de la variedad. Otro ejemplo de esto sería, bueno, el concepto de justicia. Cuando yo digo un acto justo, en general eso es como decir un círculo. Uno puede pensar en muchos, 1.000.000 de actos justos, ¿no es cierto? Pero cuando, y sin tener que explicarlo en términos de ejemplos específicos, nunca vas a llegar al concepto de acto justo por más ejemplos que des. Es un concepto que tenemos que es previo y superior a cada uno de los actos específicos que podríamos considerar justos. Es más, sabemos que son justos cuando lo vemos porque tenemos un concepto previo de lo que es un acto justo. Pero luego, si queremos conocer la unidad más allá de la variedad, sería como preguntarnos, bueno, ¿pero qué es justicia? Que es un nivel universal superior. Entonces, cuando el objeto mental dice, bueno, quiero estudiar la unidad más allá de la variedad, ¿cuál es la naturaleza del objeto que estamos estudiando? Y ese
esa naturaleza del objeto, es el poder de la mente para asimilar al uno. No es un objeto específico. El objeto que estamos estudiando es el poder de nuestras mentes para asimilar al uno. ¿Qué poder o facultad utilizamos para ese estudio? Pues es un poder que Cusa llama intelecto y es la mente en tanto imago Dei. ¿Cuál es el resultado de eso? Pues Cusa lo llama la intuición de la verdad absoluta. Intuición en el sentido que no es algo que tenga nombre, no es algo que pueda decir es un esto. Estamos hablando de un poder cognoscitivo y uno puede tener una intuición de la verdad absoluta. De la misma manera que cuando Dante lleva a Virgilio al paraíso, él no puede mirar a Dios, tiene que mirar a un lado para poder ver, entre comillas, a Dios. Para Platón, esto es lo que él llama razón, es lo que Larousse llamaría creatividad en sí. Entonces, esto es lo que está la manera en que Cusa cierra el diálogo, y ahora, con su permiso, vamos a leer esta parte. Si quieren, les dejo esta tabla en la pantalla mientras... No, vamos a quitarla mejor. Espero que tenga su permiso porque lo voy a hacer aunque no lo tenga, ¿eh? Así es que, como decía ese dirigente sindical argentino, un poco no muy letrado, en una famosa conferencia de prensa, cuando le preguntaron, bueno, ¿qué va a pasar con lo que va a ser la clase trabajadora, una huelga, no sé qué? Dijo, no, ellos se vienen conmigo o sinmigo. Entonces, esto lo vamos a leer con la anuencia de ustedes o sinmigo. Bueno, ok, pasen por favor a la página 78. Esto no lo tengo escrito. Esa mitad de la página, el segundo párrafo que empieza la potencia, pero quiero empezar a ver qué en puesto qué. Cambié de parecer. Voy a volver a poner esto en la pantalla para que puedan leer y ver a la vez. Ok. Empieza hablando de lo que yo puse como la columna número 1. Dice lo siguiente. Puesto que en consecuencia, mediante estas asimilaciones, la mente no aferra más que nociones de las cosas sensibles, en las que las formas de las cosas no son verdaderas, sino oscurecidas por la variabilidad de la materia, todas estas nociones son conjeturas, más bien que verdades. Y por tanto afirmo que las nociones que se alcanzan mediante las asimilaciones racionales son inciertas, porque se realizan según las imágenes de las formas, más que según la verdad. Ok. Esa parte es fácil. Luego pasa a la columna número 2. Y dice, tras esto, nuestra mente, no en cuanto inmersa en el cuerpo que anima, sino en cuanto es de suyo mente, aunque con la capacidad de unirse al cuerpo, mirando a su propia inmutabilidad, produce las asimilaciones de las formas, no en cuanto inmersas en la materia, sino en cuanto están en sí y por sí. Y concibe las quiridades inmutables de las cosas, sirviéndose de sí misma
como de un instrumento sin espíritu orgánico alguno, como cuando concibe que el círculo es la figura de la que todas las líneas que van desde el centro de la circunferencia son iguales. Modo este de ser el círculo que no puede jamás estar fuera de la mente en la materia. Es, en efecto, imposible que se puedan dar en la materia dos líneas iguales, y todavía es menos posible configurar un círculo tal. Por tanto, el círculo en la mente es el ejemplar y la medida de la verdad del círculo trazado sobre un pavimento. Afirmamos así que la verdad de las cosas en la mente es como en la necesidad del complejo, es decir, según el modo requerido por la verdad de la cosa, como hemos dicho a propósito del círculo. Y luego sigue con la misma explicación, estamos en la columna 2 todavía. Y puesto que la mente, como es en sí misma y abstraída de la materia, realiza estas asimilaciones, se asimila a las formas abstractas, es decir, entiende, conceptualiza las formas abstractas. Y según esta capacidad produce las ciencias matemáticas, que son ciertas, y se percata de que su capacidad consiste en el asimilarse a las cosas tal como son en la necesidad de su complexión y en formarse nociones. Ella, la mente, es estimulada a estas asimilaciones, comprensiones, abstractivas, mediante los fantasmas o las imágenes de las formas, que aprehende por las asimilaciones realizadas en los órganos de los sentidos, como uno que es estimulado por la belleza de la imagen a buscar la belleza del ejemplar. En esta asimilación, en este proceso de conocimiento, la mente se comporta como si la maleabilidad, independientemente de la cera, de la arcilla, del metal y de todos los elementos maleables, fuese una viva vida mental, de modo que ella fuese capaz de asimilarse por sí misma a todas las figuras tal como subsisten en sí y no en la materia. Una mente semejante vería en el poder de su viva maleabilidad, es decir, en sí misma, las nociones de todas las cosas, puesto que sería capaz de conformarse a todas ellas. Es decir, está viendo esto en su propia inmutabilidad, su maleabilidad puede tomar cualquier forma. Y ahí termina la explicación de la columna 2. Bueno, no tan fácil como la columna, perdona, sí, la columna 1, pero todavía. Y aquí viene el gran desafío. La columna 3. ¿Listos? Dice, y la mente no se sacia todavía, porque no intuye la verdad precisa de todo, sino que intuye la verdad en una cierta necesidad determinada que posee cada cosa, en cuanto que una es de un modo y otra de otro, y cada una está compuesta de sus partes, y la mente ve que este modo de ser no es la verdad misma, sino una participación de la verdad. ¿Okay? No es la verdad misma, sino una participación de la verdad, de modo que una cosa es verdadera de un modo y otra de otro. Alteridad, también se podría decir otredad, cuando estudiamos el otro, alteridad que no puede nunca convenir a la verdad en sí misma, considerada en su precisión absoluta e infinita. O sea, tenemos que considerar la unidad que va más allá de la variedad. ¿Puede hacer eso la mente? Vamos a ver. Por ello, la mente, mirando su propia simplicidad, es decir, no solo abstraída de la materia, eso es lo que ya hizo en la columna 2, no solo abstraída de la materia, sino también incomunicable con la materia, o sea, en el modo de una forma no unible, se sirve de esta simplicidad como instrumento para asimilarse, para entender, todas las cosas,
no solo abstractamente fuera de la materia, sino incluso en una simplicidad incomunicable con la materia. Y de esta manera intuye en su simplicidad todas las cosas, como si en el punto intuyese toda la dimensión y en el centro del círculo, e intuye allí todo sin composición de partes, y no como si ésta fuese una cosa y esa otra distinta, sino como si todas fuesen una y una todas. Esta es la intuición de la verdad absoluta. ¿Ok? El resultado es la intuición de la verdad absoluta. Como si uno, del modo señalado recientemente, viese cómo en todos los entes está diversamente participada la entidad, y después, en el modo en que ahora estamos tratando, intuyese simplemente la misma entidad absoluta entera por encima de la participación y de la variedad. Ese ciertamente vería todas las cosas por encima de la necesidad determinada del complejo. Las cosas que ha visto en la variedad las vería sin la variedad y en la necesidad absoluta de un modo simplicísimo, sin número, sin dimensión y sin cualquier alteridad u otredad. Con esta excelsa manera, la mente se vale de sí misma en cuanto que es imagen de Dios, y Dios, que es todo, resplandece en ella. Es decir, cuando ella, como imagen viva de Dios, se dirige a su propio ejemplar, asimilándose a él con todo su esfuerzo. A ver. Aquí está hablando de cómo el hombre conoce a Dios. Dice, con esta excelsa manera, la mente se vale de sí misma. ¿Cómo? En cuanto que es imagen de Dios. Y Dios, que es todo, resplandece en ella. Dios resplandece en la mente humana. Es decir, cuando ella, la mente, como imagen viva de Dios, se dirige a su propio ejemplar, asimilándose a él con todo su esfuerzo. De este modo, intuye que todas las cosas son uno y que ella es la asimilación de ese uno, por cuya asimilación forma las nociones del uno que es todo. Y así realiza las especulaciones teológicas en las que, como en el fin de todas sus nociones, reposa dulcemente como en la verdad directísima de su vida, de una manera de la que nunca se puede hablar suficientemente. Estas verdades las he dicho ahora demasiado rápida y burdamente. Muchas gracias. Rápido y burdo. Estas verdades las he dicho ahora demasiado rápido y burdamente. Tú podrás, sin embargo, con estilo elegante, hacerlas más bellas para que sean más gratas a los lectores. Y voy a concluir, como lo hace Nicolás de Cusa, pasando a la página 88. Ahora sí ya estamos en la recta final. Pero para llegar a las conclusiones a las que llega Cusa. Aquí el idiota dice a la primera línea del 88. En efecto, la mente es una medida viva que midiendo las demás cosas aferra su propia capacidad. Es lo que hablábamos hace un momento, qué es lo que el hombre conoce, qué es lo que la mente conoce. Y luego, y luego la siguiente frase que quiero poner, porque viene junto con eso, realmente es la página 105. Terminando el primer párrafo, dice, cuando el alma indaga mediante órganos corpóreos, lo que encuentra es variable, mientras que en cambio cuando indaga mediante sí misma, lo que encuentra es estable, claro, límpido y fijo. No pertenece, la mente, no pertenece pues a la naturaleza de las cosas variables que aferra con el sentido.
sino a las de las invariables que encuentra en sí misma. Y luego, la última parte de lo que dice Cusa en este diálogo, que es la idea, perdón, con la que cierra, es en la página 101, dice, la quinta línea, así nuestra mente, aunque al principio de su creación no tenga el esplendor actual del arte creador en la Trinidad y la unidad, tiene sin embargo concreada esa potencia por medio de la cual, estimulada, puede hacerse más conforme a la actualidad del arte divino. Y luego un poquito más adelante dice, estimulado puede hacerse cada vez más conforme sin un término a la actualidad divina, aunque la precisión del arte infinito parece siempre inaccesible. Es decir, se asemeja de esta manera a Dios a través de este proceso y termina diciendo en la página 106, como a la mitad, la oración que dice, empieza diciendo la mente, dice, Cusa, la mente es imagen de la eternidad. El tiempo, por el contrario, es la explicación o el desenvolvimiento de esa eternidad. Pero la explicación o el desenvolvimiento es siempre menor que la imagen de la complicación o el envolvimiento de la eternidad. Quien considera el juicio innato de la mente, por medio del cual juzga de todas las razones, y considera que las razones proceden de la mente, puede comprobar que ninguna razón alcanza la medida de la mente. Nuestra mente, pues, permanece no medible, no limitable y no terminable por ninguna razón. Únicamente la mente increada, es decir, la mente de Dios, únicamente la mente increada la mide, la determina y la limita. Y con eso concluye Nicolás de Cusa este pequeño diálogo, y con eso concluyo la parte de lo que yo les quería presentar. Y viendo que todos están vivitos y coleando, podemos pasar a la parte de la discusión.